Ha entrado no está conectado Julio César. Bueno, vamos a hablar con él. Julio César insiste y yo quisiera que esto lo aclaráramos, porque yo estoy convencido de la bonomía de si no lo hacemos vía telefónica, de un fideicomiso. ¿Qué es un fideicomiso? Es simplemente un documento jurídico mediante el cual yo tengo una actividad que genera ganancias y yo tengo una situación donde yo necesito que esa ganancia, que son 10 pesos todos los meses, tú me lo des junto. Claro. Y te lo cobre el año entero. O sea, yo voy a recibir 120 pesos, ¿verdad? Yo recibo 10 todos los meses y yo quiero 100 juntos y que tú te quedes con los 120. O sea, eso es lo que es un fideicomiso. Entonces, buenas tardes de la Rosa, Julio César. Doctor, ¿qué tal? Doctor. Lea toda la llamada, doctor. Tenemos, o sea, en ese ejercicio donde tú tienes que vas a recibir, repito, 120 pesos, también. El gobierno necesita capitalizarse. Claro. O sea, la empresa quizás no, Punta Catalina seguirá operando con sus ingresos, con toda su forma. El Estado Dominicano no pierde su inversión, claro que no. Sigue siendo propietario absoluto. Lo mismo de los peajes. Pero el doctor. Buenas tardes, doctor Julio César de la Rosa. Buenas tardes, mis hermanos, amigos. En escena, don Pedro Jiménez. Un abrazo, doctor. Es hermano mío. Señor. Virgilio Félix. Doctor, un abrazo. Saludos, Virgilio. César Cabrera y Aníbal Herrera. Hermano. Mi tocayo y mi ex alumno aventajado, Aníbal. ¿Cuántas veces se quemó? Alumno suyo. ¿Cuántas veces se quemó, profesor? Mire, don Julio César. No, de 100, estudiantes de 100. Ah, pero es que entre amigos cualquiera saca 100. Mire una cosa, doctor. Aníbal con unos micrófonos, imagínate. Miren, señores, el profesor de la Rosa y Adoco hicieron pública una advertencia de nuevo sobre la situación CDE, Energía y Mina y Hacienda, y lo vincula esta vez a la creación del fideicomiso. Explíquenos, doctor, por favor. Sí, gracias. De verdad me complace que no estemos arando en el desierto y que ustedes muestren interés en este tema. Desde el principio, con la creación a través del decreto 342-20 que creó la Comisión Liquidadora de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, hemos llamado la atención de que cuando se crea una comisión es para que haga la evaluación correspondiente. Correcto. Y cuando ya esté hecha la carpintería, pues se le presente el proyecto de ley al Ejecutivo para que éste, vía consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, pues proceda a enviarlo al Congreso de la República. Pero jamás pensamos que la intención manifiesta del presidente de la República durante su campaña y que a la llegada le guardan un decreto prácticamente con horas de haber tomado posesión, pues se pudiera convertir un decreto en el sustituto de una ley. Y por ello hemos estado llamando la atención porque el primer acto cometido de irregularidad por esta comisión fue el asalto al inmueble perteneciente a una entidad pública que responde al nombre de Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, que tiene personería jurídica otorgada por la Ley 125-01 en su artículo 138. El hecho de el ministro de Energía y Mina, que parece que tenía una fijación con ese despacho, de quitarle el nombre de la CDE. Asaltó el lugar. Totalmente, y de ir y tomar ese puesto que le correspondía al vicepresidente ejecutivo, que no fue designado a instancia de él, para que un consejo de administración ampliado de las EDES sea quien asumiera la ejecución de 52 mil millones de pesos que el Congreso le aprobó a ese ente público que se llama Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Bueno,
en el discurrir del tiempo veníamos observando todas las actuaciones. Una de ellas es el hecho de que empezaron a transferir parte del patrimonio de la CDE a diversas tarea entidades. Que corresponde al Congreso de la República, doctor. Totalmente, hasta tanto no se derogue el artículo 138 de la ley 125.01, no puede nadie bajo ninguna figura jurídica que no sea otra ley, pues cometer las acciones que esta comisión ha venido acometiendo, y por ello están comprometiendo su responsabilidad civil y penal. Y ya con esto, primero fue la transferencia de las acciones de la CDE en las EDES, que le fueron transferidas al FOMPER, pero es que usted no tiene autoridad para ello, ministro, ni comisionados. Usted puede hacer eso cuando el Congreso, al derogar la ley, diga, bueno, el patrimonio perteneciente a la liquidada Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales se le traspasa al ministerio tal, a la dirección tal o a cualquier entidad pública que el Congreso decida, pero no mediante el decreto. De la Rosa. Ya con... Sí. En ese mismo tenor, ustedes como ADOCO pretenden incoar algún tipo de demanda de constitución al actor civil en esa materia. Claro, estamos copilando las informaciones correspondientes. Hemos estado solicitando algunas de estas informaciones no se nos han entregado a través de la ley 200-04, lo que tendríamos que accionar en amparo para lograr la misma. Tenemos informaciones oficiosas de todas las ejecuciones que se han venido dando en violación a la ley, porque el decreto por sí solo no le otorgó estas atribuciones. En el caso del fideicomiso, que también hay... Sí, así ya vamos, profesor, porque nos preocupa que usted vincule todo este acto, que yo estoy totalmente de acuerdo con usted, con el juicio de ADOCO, con las acciones que ha estado acometiendo, porque evidencia irregularidades en todo el proceso de liquidación de la CDE. Ahora, yo estoy de acuerdo con el fideicomiso como un mecanismo de capitalización. ¿Cuál es el pecado en esta situación, profesor? Mira, la ley de fideicomiso, que originalmente se hace eminentemente para lo que son los fideicomisos privados, es una ley que viene a regular esta práctica del comercio legítima. Sin embargo, el decreto de aplicación de esta ley, emitido por el presidente Leonel Fernández entonces, es que le da en su artículo 4, si mal no recuerdo, la connotación de fideicomiso público. O sea, el decreto de aplicación es que te va a decir cómo va a ponerse en marcha, en práctica, una ley. Tú como este legislador lo sabes. Y a partir de ese decreto, naturalmente que el decreto no puede otorgar atribuciones que la ley no contemple. O sea, tú no puedes una figura que la ley pudo perfectamente haberla contemplado como el fideicomiso público, porque solamente se refiere a lo que es, a lo atinente a lo privado. Entonces el decreto de aplicación le introduce esa figura, que es en la que se amparó el pasado gobierno para el fideicomiso de la RD Vial, que maneja los peajes conjuntamente con el Banco de Reserva, pero como se trata de dos entes públicos, pues evidentemente que su nobleza es aceptada. Ahora, cuando mediante un decreto se crea un fideicomiso con un alcance más allá de lo que pudiera ser la continuidad de Estado, o sea, a 30 años sin que vaya al Congreso de la República, pues evidentemente ya está dando un paso incierto y fuera del alcance de la ley. Porque antes de anunciarse ese fideicomiso, primeramente debió llevarse al Congreso para que el Congreso, cuando apruebe la pertinencia de hacerlo, porque en sus atribuciones soberanas puede hacerlo el Congreso de la República, entonces el presidente de la República designar
al comité técnico, porque ya el presidente de la República condiciona al Congreso al designar a 5 miembros como parte de este fideicomiso. O sea, estamos poniendo los caballos los caballos delante de la carrera, la carreta delante de los caballos, delante de los caballos. Entonces, todo esto, siempre y cuando tenga la legitimidad del Congreso de la República, no hay inconveniente. Lo que nosotros estamos advirtiendo es cómo tú vas a crearme un fideicomiso a 30 años de un patrimonio que solamente con una ley de capitalización, como se hizo en el 97, se puede enajenar el patrimonio público. Pero lo más delicado de esto es que esa central termoeléctrica Punta Catalina, hace un año que la recibió el gobierno actual y no ha realizado la auditoría para saber el costo de construcción y el valor en libro y de mercado de la obra. ¿Ahora es que se va a hacer eso? ¿Perdón? Ellos anunciaron ahora una licitación. Ángel, es que van dos licitaciones técnica. No, pero es que ya se ha licitado 2 veces y se han declarado desiertas. Sí. ¿Ustedes saben por qué? No. Porque la CDE, la Comisión Liquidadora, ha establecido $200,000 como tope para la realización de una auditoría, una obra que ronda los $3,000 millones. Claro. ¿Y ese es un porcentaje que se cobra? Naturalmente, eso oscila en los mercados internacionales. Óyeme, para conseguir una firma con capacidad de auditar esa obra y de establecerle el valor de mercado ahora, no menos de $10 millones, hay que disponer para ello. Claro. Ahora, si usted está buscando una firma chapucera que le diga que esa obra costó lo que ustedes dicen que costó y que tiene un valor de mercado, lo que ustedes le quieren dar para darle participación a los buitres que están detrás de esa planta, porque es que esa planta desde que inició tiene dueño. Claro. ¿Entiende? Entonces es lo que nosotros estamos llamando la atención. Por lo que yo veo, no nos oponemos al fideicomiso. Don Julio César, usted no se opone al fideicomiso, sino a la dimensión en el tiempo que ha asumido la proyección que trasciende. No, a la legalidad. A la legalidad. Lo que nosotros estamos es tratando de hacerle ver a las autoridades de que para beneficio del fortalecimiento institucional, de que mañana no hayan cuestionamientos, las cosas se hagan bien. Nosotros acabamos de recibir el informe del Departamento de Estado sobre la seguridad jurídica, donde parte de esos informes pues toca precisamente lo que son las intervenciones de organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encuentra ADOCO, porque el papel nuestro es, cuando vemos que algo no se está haciendo conforme lo que establece la normativa y sobre todo la Constitución de la República, porque los administradores de los fondos de nosotros, porque esos son recursos nuestros, pues lo hagan conforme a lo que establece la norma. O sea, no nos oponemos a la implementación de mecanismos como el fideicomiso. Ahora, vamos a utilizar reglas claras, porque ustedes saben cuáles son los escollos del fideicomiso, que tienen cláusulas de confidencialidad, donde la ley de compra y contrataciones se la vuela, donde la ley de libre acceso a la información también se la vuela. Ahí tenemos el fideicomiso de vivienda, tiene una cláusula de confidencialidad donde nosotros no podríamos acceder a las informaciones a través de la ley 200-04. Entonces, es lo que nosotros estamos abogando ahora, de que pueda manejarse con la debida transparencia, que son principios establecidos en la Constitución de la República, como también la publicidad. No podemos traer una información un viernes como para que uno la pierda de vista, no. Vamos a hacer la cosa de manera transparente y que se nos explique. Ahora, si nosotros supiéramos cuánto costó construir Punta Catalina, cuál es el compromiso de endeudamiento y cuál es el valor al día de hoy en libro y el valor de mercado, entonces sobre esa base nosotros la podemos entregar en un fideicomiso, pero mientras tanto no tengamos
conocimiento yo entiendo, de cuánto don costó. Julio César, yo entiendo que el fideicomiso es una administración solamente de la parte financiera, no de la operación de la planta. La operación de la planta sigue en manos de los técnicos que está actualmente. Es una operación financiera para alcanzar los beneficios. Ángel, en RD, el que tiene un decreto que le da una atribución para la intervención de un bien de esa naturaleza, olvídense, y sobre todo con el criterio empresarial, ese es el control de todo. Todo lo que se va a mover ahí tiene que ser bajo la sombra de esa comisión, y por eso queremos que sea realizada conforme la norma. Entendemos perfectamente su llamado de atención al respecto. Gracias, profesor. Siempre a la orden. Feliz Un gran tarde. abrazo. Buenas tardes, profesor. Don Julio César de la Rosa ha estado con nosotros.